Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hoy voy a traeros un vídeo que creo que puede ser muy interesante y muy aplicable a vuestra propia vida. Mirad, en nuestra vida todos tenemos un sentido, un por qué estamos aquí y un para qué estamos aquí. En ese sentido, se puede hablar de un propósito en nuestra vida o de una vocación, según como lo queramos llamar, ¿verdad? La palabra vocación parece como que hace más alusión a lo que si te tienes que casar, si no, ¿no? La palabra propósito me gusta más porque es una palabra que define como que alguien ha pensado para ti algo en este mundo, ¿no? Y que tú tienes un propósito en este mundo y que ese propósito lo tienes que descubrir. Como decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, el hombre tiene un sentido de la vida, pero el sentido no se lo inventa, sino que lo descubre. Desde mi perspectiva, el sentido de la vida, el propósito, cada uno lo tiene que descubrir y lo tiene que escoger también. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro propósito en nuestra vida o cuál es nuestra vocación? Mirad, os voy a enseñar una metodología para poder descubrir cuál es el propósito que tenemos en la vida, tanto a largo plazo de toda mi vida, como en este momento concreto que estoy viviendo. Ese protocolo, si lo seguimos al pie de la letra, es muy fácil que aprendamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra vocación y cuál es el camino que tenemos que seguir, o bien para toda la vida o bien para el presente. Y es el protocolo CANDI. Lo llamo Candy, cogiendo la palabra candy, que es caramelo en inglés, pero con i latina, porque así nos vamos a poder acordar de las 4 fases de este protocolo de descubrimiento de nuestro propósito. Candy. La C es de cualidades, la A es de anhelos, la N es de necesidades y la D es de discernimiento, ¿vale? Ahora veremos cualidades, anhelos, necesidades, discernimiento. Muy bien. En primer lugar, las cualidades. Los atributos, mis características, los dones que yo tengo, de qué soy capaz, qué es aquello que yo puedo hacer por naturaleza, qué se me da bien. ¿Se me da bien escuchar? ¿Se me da bien ser simpático? ¿Se me da bien hacer reír? ¿Se me da bien la música? ¿Se me da bien enseñar? ¿Se me da bien comunicar? ¿Se me da bien escuchar? ¿Se me da bien...? Tenemos que ser muy conscientes de nuestros atributos y de nuestros dones. Yo os invito a hacer una lista de nuestras cualidades. Eso puede ser muy difícil porque a veces pensamos que es soberbia o falta de humildad o lo que sea. Pero no es cierto. Sencillamente, cuando uno reconoce sus dones, lo que hace es ser objetivo. Entonces es muy importante que escribamos en una lista nuestros dones, cualidades, atributos, talentos, aquello que tenemos por naturaleza o que hemos desarrollado. Van a ser una parte fundamental de este protocolo para descubrir cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra vocación. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer, no lo podemos hacer. Es decir, si yo digo, no, es que mi vocación es la música, pero tengo un oído aquí y otro aquí, no soy capaz de distinguir un do de un fu re mol, pues entonces obviamente es muy difícil que la música sea mi vocación. Por eso siempre el propósito tiene que partir de la realidad de lo que yo soy, que implica reconocer mis dones, mis características y mis atributos. En segundo lugar, anhelos, deseos, inquietudes. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué bulle en él? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te llena? Ahí también nos viene la voz de Dios, que nos habla a través de nuestros deseos y de nuestros anhelos e inquietudes. Hay muchas veces que uno tiene que pararse a pensar, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cómo me veo yo? Yo me veo sentado en una mesa de un ordenador escribiendo y luego yendo a casa con mi familia y jugando con mis hijos. Me veo en un país en cooperación, ayudando a los pobres y teniendo mi familia allí en misión. Me veo o deseo ayudar a la gente que lo necesita, o deseo realizarme intelectualmente, o deseo almacenar conocimientos porque me encanta leer y soy súper... O deseo ayudar a la gente que nadie le escucha porque me siento capaz de escuchar y veo que hay mucha gente que está muy sola. Los anhelos, los deseos y las inquietudes del corazón pueden ser voces de Dios, pueden ser voces de nuestro propósito, pueden ser un indicador de hacia dónde tengo que tirar, ¿no? Obviamente hay que combinar las C, las cualidades, con la A, los anhelos, porque obviamente si yo no tengo una cualidad y tengo un anhelo, pues entonces no puedo hacer eso, ¿no? Tendré que desarrollar la cualidad. O sea, si yo, por ejemplo, siento un gran anhelo de poder ayudar a construir pozos en el tercer mundo, pues tendré que aprender a construir pozos para poder llevarlo al tercer mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los anhelos también nos hacen desarrollar cualidades que a lo mejor podemos no tener. En tercer lugar, tenemos las necesidades. Hasta ahora, fijaos que nos hemos mirado a nosotros mismos, mis cualidades, mis anhelos, pero para poder encontrar mi propósito es muy importante que yo mire fuera de mí y que vea qué necesidades hay en el mundo, porque el ser humano no ha sido creado para sí mismo, sino que ha sido creado para los demás, ha sido creado para darse. Y de hecho, cuando uno se da, cuando uno se entrega, cuando uno hace algo que no le trae un bien solamente a él, sino que aporta un bien social, un bien al mundo, a la comunidad, es cuando se siente más realizado, como muestran todos los estudios. Por tanto, para averiguar cuál es mi propósito, también tengo
que mirar cuáles son las necesidades del mundo, de mi entorno, de donde estoy. Y entonces esas necesidades pueden interpelarme. Si yo veo una necesidad, puede que se despierte en mí un anhelo. Y entonces ese anhelo me puede llevar a utilizar mis cualidades para poder atender esa necesidad. Por lo tanto, fijaos que en ese punto confluyen mis cualidades, mis anhelos y las necesidades. Es muy importante mirar qué necesita nuestro mundo. Hay gente que tiene una vista muy lejana, tanto en el tiempo de cara al futuro como en el espacio de cara a otros países, y gente que tiene una mirada más cercana, el vecindario, mi barrio, mi gente, mi tierra, mi país, mi empresa, lo que sea, ¿no? Hay que mirar las necesidades, ¿no? Tenemos, por tanto, cualidades, anhelos y necesidades. Y hay un cuarto factor que es muy importante en este descubrimiento del propósito, que es el discernimiento. Discernir. ¿Qué significa eso? Significa la parte más, digamos, espiritual, la parte de reflexionar. Esa parte de discernimiento tiene que ver con pensar bien las cosas, mirando mis anhelos, mirando mis cualidades y mirando las necesidades, mirar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es mi propósito en ese sentido? El discernimiento también implica el hablar con una persona que me ayude, alguien que desde fuera me ayude a discernir, porque nosotros muchas veces no somos objetivos con nosotros mismos, ¿no? Lo digo porque una persona, por ejemplo, puede tener un gran anhelo de ayudar a la gente, gran capacidad y ver que hay una gran necesidad, pero a lo mejor está quemado, está deprimido o tiene una enfermedad y no puede. Entonces a veces hace falta un discernimiento de alguien externo que te ayude a darte cuenta de las cosas, a ser más objetivo contigo mismo, ¿no? No te tiene que decir esa persona lo que tienes que hacer, pero sí que te puede ayudar para saber más o menos cómo gestionar esas tres cosas. Aunque el discernimiento más grande es el que uno realiza personalmente. Fijaos que no hay que ser impulsivos cuando uno quiere buscar su propósito. Cuando uno ve sus cualidades, sus anhelos y las necesidades, no tiene que lanzarse ahí a la locura, sino que tiene que pararse a discernir. Incluso si puede ser por escrito, si eres cristiano, rezando, ¿no? Y mirando, vale, Señor, tengo estas cualidades que tú me has dado, tengo estos anhelos que puede que tú me hayas puesto, veo esta necesidad, ¿qué quieres tú? Y entonces madurarlo en la oración, en la reflexión, escribir los pros, los contras, consultarlo con gente para hacer un discernimiento antes de embarcarme en ese propósito que es como la confluencia de esas cuatro cosas formando una cruz, ¿no? Y entonces así descubro cuál es mi propósito o cuál es mi vocación. A veces entendemos que la vocación o el propósito uno lo recibe por iluminación y puede pasar que el primer factor no sean los anhelos o las cualidades o las necesidades, sino directamente una intervención divina, ¿no? Una inspiración, una luz que te viene, también. Es decir, la vocación y el propósito puede empezar por cualquiera de las cuatro cosas. Puede empezar por los anhelos, puede empezar por las necesidades o puede empezar por esa iluminación divina en la cual Dios te dice, oye, haz esto, ¿no? Si miramos las vidas de los santos, que para mi perspectiva son como grandes líderes que se han forjado, pues la Madre Teresa de Calcuta ve la necesidad que hay, surge un anhelo, ve que tiene la cualidad y Dios se lo pide, ¿no? Va como por ese orden. Cada uno puede ir viendo en su vida por cuál de estos puntos le entra la inquietud por el propósito y teniendo los cuatro presentes puede llegar a descubrir cuál es ese propósito y concentrar todas las fuerzas del ser en cumplir ese propósito. Bien sea algo que te pida hoy Dios respecto a tu carrera, a tu familia, a tu novio, a tu esposo, a tus hijos, o bien sea a largo plazo respecto de tu vida. Con este protocolo, el protocolo CANDI, cualidades, anhelos, necesidades, discernimiento, es muy fácil que podamos tener una idea muy aproximada de lo que es nuestro propósito. Para poder llevarlo a cabo hace falta obviamente sentarse, hace falta obviamente analizarse, poner por escrito y hacer un ejercicio de reflexión que nos puede dar mucha luz para descubrir cuál es nuestro propósito. Por tanto, te invito a que asumas este protocolo CANDI para poder descubrir tu propósito, tu vocación en este momento de tu vida y en toda tu vida. Si Dios quiere, en próximos vídeos iré desarrollando cada uno de los puntos, las cualidades, los anhelos, las necesidades y el discernimiento para que así podamos completar este pequeño curso de discernimiento para averiguar cuál es nuestro propósito. ¡Ánimo y adelante! Suscríbete.